Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestros videos de Fundamentos de Química Orgánica. En esta ocasión presentaremos el tema de isomería espacial, enfocándonos principalmente en lo que son los enantiómeros y los diastereoisómeros. Así es que sin más, pues vamos a darle. Lo que vamos a revisar en este video va a ser justamente enantiómeros y diastereoisómeros, su definición e importancia y cómo vamos a caracterizarlos a través de las reglas de Kahn, Ingold y Prelog. Y cerraremos el video con isomería cis y trans, la definición de este tipo de isomería, la nomenclatura y qué importancia tiene, y finalmente la isomería cis y trans en sistemas anulares. Solamente como recordatorio, pues de lo que vimos en un video previo sobre los tipos de isomería, recordamos las 4 Cs que vemos en química orgánica y cómo se relacionan estas con los tipos de isomería. Vimos que tenemos estas 4 Cs, la composición, la conectividad, la configuración y la conformación, que van a permitir distinguir entre los distintos compuestos orgánicos. Vimos que si una molécula tiene diferente fórmula molecular, va a tener diferente composición y bueno, esto ya los hace estructuras diferentes. Después vimos que puede haber moléculas que tengan la misma fórmula molecular, pero que tengan la disposición de cómo están conectados los átomos de manera diferente. Y entonces aquí vemos que hay diferencias de conectividad. Cuando vemos estas moléculas que tienen misma fórmula, pero diferente conectividad, dijimos que eran isómeros estructurales. Y establecimos una clasificación de los mismos y a partir de ello entramos en el tema de nomenclatura. Lo que vamos a revisar en este video van a ser ahora los isómeros espaciales, que son aquellos compuestos que van a tener la misma composición, la misma conectividad, pero diferente orientación espacial. Estos isómeros espaciales los vamos a clasificar a su vez en isómeros configuracionales y en isómeros conformacionales. En esta ocasión veremos los primeros, que son justamente los enantiómeros y los diastereoisómeros. Y en un video posterior nos centraremos en los rotámeros y los isómeros conformacionales. Entonces entremos con el tema de la isomería configuracional. Antes de empezar con este tema, primero un concepto que es importante en este tema, que será ¿qué es la quiralidad? En geometría se dice que una figura es quiral si no es igual a su imagen en el espejo, que es la relación que vemos nosotros que existe entre la mano izquierda y la mano derecha. Otra definición incluye además que no puede convertirse esta figura en su imagen especular mediante operaciones de simetría como las rotaciones y las reflexiones. Entonces vamos a ver qué significa esto. Entonces tenemos aquí abajo tenemos la imagen de una mano izquierda. Si yo planteo la imagen especular de esta mano izquierda, pues tendría la mano derecha. Nosotros sabemos que no podemos superponer la imagen de la mano derecha sobre la mano izquierda. Eso de hecho lo podemos hacer ahorita nosotros mismos este ejercicio y nos daríamos cuenta justamente que no son superponibles ambas imágenes. De hecho, el concepto de quiralidad deriva de la palabra, de la raíz griega para mano. Entonces aquí, en este caso, las figuras son quirales. Otro ejemplo podemos ver, por ejemplo, con nuestros pies. Del mismo modo, el pie izquierdo es la imagen especular, el pie derecho, y tampoco el pie derecho lo puedo superponer en la imagen del pie izquierdo. Por lo tanto, también estas figuras son quirales. Pero veamos ahora un tercer ejemplo donde tenemos aquí un botón, ahora sí que para muestra un botón, donde yo pongo ahora la imagen especular de este botón y veo que si yo trato de superponer una figura encima de la otra, sí lo logro hacer. Entonces, como existe esta superposición de estas imágenes, en este caso la figura del botón no es quiral, porque yo puedo superponer la imagen especular encima de la otra. Una vez dicho esto, bueno, también en química orgánica vamos a encontrar que hay moléculas que van a tener esta propiedad de quiralidad. Y esto se va a deber a que vamos a tener carbonos que van a provocar esta situación debido justamente a la geometría tetraédrica que van a poseer los átomos de carbono de hibridación sp3. A estos átomos de carbono les vamos a conocer como centros quirales, aunque otros términos que también se manejan son centros estereogénicos o carbonos asimétricos. Entonces vamos a ver cómo ocurre esto. Entonces en el primer ejemplo vamos a tener un átomo de carbono que va a tener 4 sustituyentes iguales. Entonces vamos a tener aquí nuestro átomo de carbono que le tenemos en color gris y tenemos 4 átomos de hidrógeno. Unidos a él, yo planteo ahora la imagen especular
y voy a tratar de encimarla sobre la figura original y vemos que efectivamente empalman, que es como el caso que veíamos hace un momento del botón circular. Por lo tanto, la conclusión aquí es la misma. Un átomo de carbono con 4 sustituyentes iguales no es un centro quiral. ¿Qué pasa ahora si yo reemplazo uno de los átomos de hidrógeno por un átomo diferente? En este caso lo voy a reemplazar por un átomo de cloro. Entonces tengo aquí que tengo mi átomo de carbono con 3 sustituyentes iguales y uno diferente. Si yo de nueva manera planteo la imagen en el espejo, yo trato de encimar una con la otra y veo que efectivamente las imágenes se empalman, como es el caso de la molécula anterior o el caso del botón circular. Entonces, por lo tanto, la conclusión es la misma. Tampoco es un centro quiral. Ahora voy a reemplazar otro átomo de hidrógeno por otro grupo funcional diferente. En este caso lo voy a reemplazar por un átomo de flúor. Entonces tengo aquí mi átomo de carbono conectado con el cloro, conectado con el flúor y con dos sustituyentes iguales, que en este caso son los átomos de hidrógeno. Entonces yo nuevamente voy a plantear la imagen en el espejo y voy a tratar de encimar las dos imágenes. Y veo que entonces no logro este empalme, ¿no? Entonces yo aquí podría caer en la conclusión precipitada de decir, ah, bueno, pues entonces cuando yo tengo un carbono con dos centros iguales y dos diferentes, sí tengo un centro quiral. Pero recordemos que una de las condiciones que nos decía el concepto de quiralidad es que yo puedo usar la operación de reflexión, que es justamente esta, la de la imagen en el espejo, pero también tengo que ver que no exista la posibilidad de que al momento de rotar la molécula yo tenga la misma figura original. Entonces yo puedo plantear entonces que voy a girar la imagen especular, la voy a girar sobre el eje vertical, lo voy a hacer girar sobre este eje. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces yo lo hago girar sobre ese eje y me puedo dar cuenta que una vez que acabo el giro, yo puedo llegar otra vez a la figura original. Entonces aquí sí puede haber este empalme de figuras y las puedo encimar una con la otra y por lo tanto la conclusión es que un átomo de carbono que tenga dos sustituyentes iguales tampoco es un centro quiral. Entonces ya la última posibilidad que me queda es reemplazar otro átomo de hidrógeno y tener un átomo de carbono que tenga 4 sustituyentes diferentes. Entonces aquí en este ejemplo tenemos nuestro átomo de carbono que está unido a un átomo de cloro, a un átomo de flúor, al átomo de hidrógeno y en este caso a un grupo hidroxilo de este lado. Entonces yo voy a plantear otra vez la imagen en el espejo. Voy a tratar de encimar una con la otra y veo que no lo puedo lograr, que las imágenes no se pueden encimar una con la otra. Pero ya aprendí que puedo también hacer la operación de rotación para tratar de ver si la imagen es quiral o no. Entonces vamos a intentar eso. Vamos a poner aquí y igualmente lo vamos a hacer girar sobre el eje vertical. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces yo aquí empiezo a rotar la figura, empiezo a rotar la molécula. Y veo que de todos modos no puedo generar la misma figura original. Si se dan cuenta, una diferencia importante aquí al momento de hacer este giro es que en la figura original yo tenía el átomo de hidrógeno al frente del átomo de carbono, mientras que al momento de hacer la rotación, ahora el átomo de hidrógeno me quedó atrás del átomo de carbono. Entonces, esto quiere decir que cuando yo tengo un átomo de carbono con 4 sustituyentes diferentes, ni por una operación de rotación ni por una operación de reflexión, o sea, la imagen en el espejo, yo puedo tener la imagen original. Por lo tanto, este sí sería un centro quiral. De hecho, aquí la regla general es que una forma fácil de identificar un carbono quiral es observando si tiene 4 sustituyentes diferentes por el análisis que hicimos en esta diapositiva. De tal suerte que los compuestos donde uno es la imagen especular del otro, se dice que son enantiómeros entre sí. Entonces, justamente esta va a ser la definición de un enantiómero, que son compuestos donde uno es la imagen especular del otro. Y aunque la manera más fácil de entender todo lo que vamos a platicar en este video sería tener un modelo molecular de esos que se pueden adquirir de manera comercial o que uno puede fabricar en casa,
pues la realidad es que no siempre podemos tener acceso a un modelo. Por lo tanto, es necesario contar con formas de representación que me permitan demostrar esta tridimensionalidad de las moléculas. Una de estas formas de representación ya la conocemos, entonces vamos a hacer aquí cómo sería esta representación en el papel de este modelo, que es la molécula que hicimos previamente, del átomo de carbono con los sustituyentes cloro, flúor, el grupo hidroxilo y un átomo de hidrógeno. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar dos de los sustituyentes y voy a considerar los que están sobre el mismo plano. En este caso voy a considerar que el átomo de cloro y el átomo de flúor van a estar sobre el mismo plano, lo voy a representar así. Y lo que voy a hacer es que el enlace del átomo de carbono con el átomo de hidrógeno que está acercándose hacia mí, está fuera del plano, lo voy a representar con una cuña. Voy a representar aquí como con un triangulito más oscuro. Y esto me está indicando que ese átomo en particular está fuera del plano, está acercándose hacia mí. Y al grupo funcional que está atrás del plano, al que se está alejando de mí, que en este caso sería el grupo hidroxilo, lo voy a representar ese enlace con el átomo de carbono a través de una serie de líneas punteadas. Entonces, esta forma de representación ya la habíamos visto en algunos otros videos, cuando justamente veíamos esta geometría de los carbonos de hibridación sp3 y se le conoce como representación de cuñas. Yo también puedo hacer el mismo ejercicio para el enantiómero, que ya lo descubrimos que es la imagen especular, y yo también lo puedo hacer de esta manera, hago exactamente el mismo análisis y entonces voy a generar esta imagen, donde yo veo como justamente es la imagen especular uno del otro. Y esta es la representación de cuñas, y es la que vamos a estar usando en la mayoría de los minutos de este video. Hay otra forma de representación que también es muy útil cuando tenemos que lidiar con este tipo de temas de quiralidad y es la representación de Fisher. Para hacer la representación de Fisher, lo que voy a hacer es girar la molécula de tal manera que me queden dos sustituyentes acercándose hacia mí y dos sustituyentes alejándose de mí. La convención que se tiene en la representación de Fisher es que los sustituyentes que están sobre el eje horizontal van a quedar acercándose hacia mí y los que están sobre el eje vertical van a estar alejándose de mí. Entonces vamos a girar la molécula. Vamos a girarla. Así. Aquí la vamos a girar. Y entonces podemos ver que el grupo hidroxilo, que es el que está en color rojo, y el átomo de flúor están acercándose hacia mí y el átomo de hidrógeno y el átomo de cloro se están alejando de nosotros y por lo tanto yo lo puedo representar así. Entonces en la regla de Fisher, para la representación de Fisher, lo que yo hago es considerar que los grupos que están sobre el eje horizontal, yo ya sé que están viendo hacia mí y los que están sobre la línea, sobre el eje vertical están alejándose de mí, entonces simplemente se ponen como líneas continuas. Y esto ya en la convención ya se sabe que el grupo de hidroxilo, en este caso, y el átomo de flúor están acercándose hacia mí. Yo puedo también hacer esto mismo con la imagen especular. Pues aquí ya la tengo ya rotada. Y entonces lo que hago es simplemente volver a hacer esta misma demostración. Pues aquí sería el hidrógeno, aquí estaría el cloro, aquí estaría el flúor, aquí estaría el grupo de hidroxilo. Y simplemente los uno a través de líneas continuas para tener la representación de Fisher para este compuesto. Entonces vean que aquí, en el caso de la representación de Fisher, es muy fácil darse cuenta del enantiómero, ¿no? Si yo aquí trato de poner nuevamente mi espejo, es muy fácil observar justamente esta relación especular que existe entre ambos enantiómeros. Hay otras formas de representación tridimensional que se pueden emplear. Entonces ya vimos aquí la representación de cuñas. Vean que también lo puedo hacer para, no solamente para un solo átomo de carbono, sino puedo hacerlo para muchos más átomos de carbono. Por ejemplo, aquí en esta molécula tengo dos centros quirales, que sean este átomo de carbono y este otro átomo de carbono. Y simplemente aplico las mismas reglas. Voy a poner sobre el plano dos enlaces, en este caso son los enlaces con el cloro para ambos átomos de carbono, y voy a poner los grupos que se acercan hacia mí, que en este caso es el grupo hidroxilo y el átomo de flúor que estoy señalando aquí, los que están acercando hacia mí y los pongo con un enlace en forma de cuña,
y los que están alejándose de mí, que son este átomo de flúor y el grupo hidroxilo en el otro átomo de carbono, los voy a poner en representación de líneas punteadas, como vemos en la imagen. También yo puedo usar la representación de Fischer, pero aquí tenemos que hacer esta consideración de que yo tengo que tener que los grupos funcionales que estén sobre el eje horizontal tienen que quedar viendo hacia mí. Entonces, si yo giro aquí esta molécula simplemente, como lo hicimos en la lámina anterior, voy a tener que estos grupos de aquí van a estar al contrario, van a estar alejándose de mí. Por lo tanto, es necesario aquí que yo tenga que hacer un pequeño giro para poder hacer que estos grupos funcionales queden acercando hacia mí. Entonces es más fácil verlo que decirlo. Entonces vamos a poner la animación. Aquí voy a plantear el giro de la molécula para que me queden estos sustituyentes viendo hacia mí al momento de plantear el giro, como lo estamos viendo ahora. Y vemos que entonces los dos átomos de flúor quedan acercándose hacia nosotros, al igual que los dos grupos hidroxilo, mientras que los átomos de cloro se están alejando. Por lo tanto, esta sí es la manera correcta de hacer la representación de Fischer de esta molécula, y entonces la estaríamos representando de esta manera: los dos átomos de flúor colocados hacia la izquierda y los dos grupos hidroxilo hacia la derecha, con los átomos de cloro uno en un extremo y el otro en el extremo inferior. Un tercer tipo de representación es la representación de caballete, que de alguna manera se parece mucho a la representación de cuñas. Aquí lo que vamos a plantear simplemente es un pequeño cambio de perspectiva. Vamos a girar un poquito la molécula, solamente tantito, para tener un nuevo punto de observación, donde lo que yo voy a hacer es que el átomo de carbono que me quedó un poco más alejado de mí, lo voy a representar con una línea así. Y lo que voy a colocar sobre los dos átomos de carbono es simplemente como estoy viendo los sustituyentes, colocándonos en una forma como de Y. Entonces aquí pondría este aquí, que sería el átomo de cloro, este aquí que quedaría el átomo de flúor, y este acá que quedaría el grupo hidroxilo. Y lo mismo voy a hacer con el átomo de carbono que me quedó atrás, lo voy a poner en otro color, voy a poner aquí como mi Y, voy a poner aquí el grupo hidroxilo que me quedó de este lado el átomo de flúor, y hacia abajo me quedó el átomo de cloro. Entonces ya me quedaría la representación de esta manera y se le conoce como representación de caballete. En este video casi no lo vamos a utilizar, este lo vamos a usar más bien en el tema de conformación. Y también es útil para explicar algunos conceptos geométricos que se dan, por ejemplo, en las reacciones de eliminación. Una cuarta forma de representación es la representación de Newman, donde lo que yo voy a hacer es eclipsar un átomo de carbono junto con el otro para que me queden solamente dos puntos de referencia. Entonces vamos a hacer este giro. Lo que yo voy a hacer es que el átomo de carbono que voy a marcar aquí con un círculo me va a quedar hacia el frente, y el que voy a poner aquí con una cruz me va a quedar eclipsado, me va a quedar hacia atrás. Entonces vamos a plantear cómo sería ese giro. Vamos a borrar aquí para que no nos haga ruido. Vamos a ver la animación. Entonces voy a rotar aquí me sombreo un poquito el átomo que va a quedar al frente, y entonces me queda de esta manera, ¿no? Me queda como una especie de asterisco, ¿no? Donde voy a tener aquí este átomo de carbono en el centro, que es el que está frontal, y que tiene un átomo de cloro unido aquí arriba, de este lado unido al átomo de flúor, y de este lado está el grupo hidroxilo. Y voy a poner aquí un círculo que justamente me está representando que tengo a los dos átomos de carbono, uno eclipsando al otro. Y voy a poner de otro color como me quedan los sustituyentes que tengo en la parte de atrás, en el carbono de atrás. Tengo de este lado al grupo hidroxilo, tengo de este lado al átomo de flúor, tengo de este lado al átomo de cloro. Entonces ya si yo lo pongo un poco más bello, me queda de esta manera, y donde justamente lo que me está representando este círculo es que tengo dos átomos de carbono, uno eclipsando al otro. Voy a poner aquí en esta parte de frontal, esta Y que me está representando que son los sustituyentes que están unidos al átomo de carbono frontal, y de la parte de atrás van a estar los sustituyentes
están unidos en el carbono que yo eclipsé. Y esto se conoce como representación de Newman. Y que en este tema no los vamos a ocupar tanto, sino más bien los vamos a emplear cuando veamos el tema de conformación. Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Para la siguiente molécula nos piden tres cosas. Identificar los centros quirales y los vamos a identificar colocando un asterisco junto al átomo de carbono que consideremos que es un centro quiral. Luego nos piden que la pasemos a la representación de Fischer y que además dibujemos el enantiómero para esta estructura. Pues vaya que nos piden bastantes cosas, entonces vamos a hacerlas. Entonces aquí, primero, el tip es que la forma fácil de identificar un carbono quiral es observando si tiene 4 sustituyentes diferentes. Entonces vamos a hacer ese análisis, vamos a numerar los átomos de carbono para podernos entender de una mejor manera. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a hacer el análisis de cuántos sustituyentes tiene cada uno de los átomos de carbono. Este átomo de carbono tiene 3 sustituyentes diferentes, tiene 3 hidrógenos que no los estoy representando aquí en la representación lineal, por lo tanto este no es un centro quiral. Vamos con el átomo de carbono número 2. Entonces aquí vemos que tenemos un grupo hidroxilo, que es un sustituyente. Tendríamos aquí un átomo de hidrógeno que no estamos pintando, pero para facilitarnos la vida vamos a dibujarlo de momento. El átomo de hidrógeno. Entonces tenemos aquí este sustituyente. Y luego tengo que este átomo de carbono, que es el que estoy juzgando, el número 2, tiene unidos un átomo de carbono de tipo CH3 y un átomo de carbono que es un metino, está unido a un grupo hidroxilo y a otro átomo de carbono. Por lo tanto, estos dos átomos de carbono no son iguales. Uno es un CH3, el otro es un metino unido a un grupo hidroxilo y unido a otro átomo de carbono. Por lo tanto, este átomo de carbono, el número 2, sí es un centro quiral porque tiene 4 sustituyentes diferentes. Si yo aplico el mismo análisis para el átomo de carbono número 3, me daría cuenta que también es una situación muy similar, tiene 4 sustituyentes diferentes, por lo tanto también es un centro quiral. Entonces aquí yo podría caer en la tentación de decir, bueno, donde yo vea enlaces en forma de cuña o de línea punteada, eso quiere decir que es un centro quiral de manera automática. Pero una trampa que nos pueden poner es que es, por ejemplo, el átomo de carbono número 4, vemos que tiene justamente un enlace en forma de cuña y el otro en línea punteada y podrá decir en automático que es un centro quiral. Pero si yo me doy cuenta, este átomo, este grupo de aquí es un CH3, un grupo metilo, y de este lado también yo tengo un grupo metilo, ¿no? Por lo tanto, aquí estos dos sustituyentes son iguales para el átomo de carbono número 4 y por lo tanto el átomo de carbono número 4 no es un centro quiral. Entonces solamente voy a tener dos centros quirales, el átomo de carbono número 2 y el átomo de carbono número 3. Vamos a hacer aquí el ejercicio de cómo construiríamos el modelo tridimensional. Es una muy buena idea si lo llegan a tener o si lo hacen en casa, es muy fácil entender este tema de esta forma. Entonces vamos a construir el modelito. Aquí lo vamos desarrollando. Aquí primero pinté la cadena de los átomos de carbono 1, 2, 3 y 4. Hasta el 5. Y luego me pide que un grupo de hidroxilo esté yendo hacia el frente, como lo hemos colocado en este momento. Y voy a poner en la parte de atrás el otro grupo de hidroxilo en el átomo de carbono número 3. Y tengo un grupo metilo en el átomo de carbono que está viendo hacia atrás, en el átomo de carbono número 4 que está viendo hacia atrás. Y entonces de esta manera yo ya tengo mi estructura tridimensional para esta molécula. Ahora me piden pasarla a la representación de Fischer. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Aquí hay que tener cuidado de que justamente tenemos que recordar que tenemos que rotar un poco los enlaces para que me quede justamente en la convención de Fischer. Entonces aquí ya tengo nuevamente el modelo construido. Entonces vamos a hacer cómo sería la representación de Fischer. Recordando que tengo que tener los sustituyentes viendo hacia mí. Entonces aquí planteamos este giro de ese enlace que está entre el carbono 2 y el carbono 3. Y veo que ahora sí ya tengo los dos grupos hidroxilo viendo hacia mí. Puedo hacer lo mismo para el átomo de carbono número 4 para que me queden también los sustituyentes viendo hacia mí. Ahí lo estamos rotando. Y ahora voy a ponerlo de manera vertical para poderlo ver.
y veo que me quedan los dos grupos hidroxilo hacia la derecha y el grupo metilo que está unido al átomo de carbono número 4 me queda viendo hacia la derecha. Entonces aquí yo ya lo represento en la forma de Fischer. Luego me piden ahora dibujar el enantiómero. Entonces vamos a dibujar el enantiómero. Y para que sea la imagen especular, deben cambiarse la configuración de todos los centros quirales. Es decir, si en el átomo de carbono número 2 el grupo hidroxilo está viendo hacia nosotros, entonces en el enantiómero tiene que quedar viendo hacia atrás. Y lo mismo tiene que acontecer con el carbono número 3, que si el grupo hidroxilo está viendo hacia atrás, ahora en la representación de Fischer tiene que quedar viendo hacia nosotros. No puedo simplemente cambiar nada más uno, tengo que cambiar todos los centros quirales si yo quiero hacer el enantiómero. Entonces aquí ya tengo aquí la representación en cuñas y en punteadas, la representación del enantiómero, y lo mismo tendría que pasar en la representación de Fischer. Si yo tengo los dos grupos hidroxilo hacia la izquierda y el metilo hacia la derecha, en el enantiómero los tengo que poner al revés, los tres centros. Los dos grupos hidroxilo ahora quedan viendo hacia la derecha y el grupo metilo me queda viendo hacia la izquierda. Entonces esto hace que nos surga una pregunta. Si para que sea enantiómero se tienen que cambiar todos los centros quirales, ¿qué pasa si solamente cambio uno o cambio algunos? Es decir, no cambio la totalidad. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces aquí yo ya tengo estas dos estructuras que ya sé que son enantiómeros, son justamente las del ejercicio anterior. Y ahora voy a cambiar únicamente uno de los dos centros quirales. Aquí, por ejemplo, en esta imagen que aparece en la esquina inferior izquierda, yo mantuve constante la configuración del átomo de carbono número 3 y voy a rotar, voy a cambiar la configuración del átomo de la posición número 2. Vean que aquí tengo el grupo de oxilo a la izquierda y aquí lo cambié a la derecha y mantuve constante el del número 3. Entonces, por lo tanto, aquí no son imágenes especulares. Cuando se presenta este tipo de situaciones donde sí tenemos una isomería espacial porque tienen la misma conectividad, la misma composición, pero no son exactamente imágenes especulares, la relación que existe entre esos compuestos es que son diasterómeros entre sí. Entonces, cuando yo tengo que no son imágenes especulares, pero que sí observo que hay una relación de isomería espacial, la conclusión es que estos compuestos son diasterómeros entre sí. Yo puedo hacer el mismo ejercicio ahora con el compuesto que está a la derecha. Entonces ahora yo pinto aquí en la esquina inferior derecha que mantengo constante el átomo de carbono número 3, como lo hicimos justamente en el ejercicio anterior. Y voy a cambiar la configuración del enlace del átomo de carbono número 2. Como lo vemos aquí, que cambié justamente, aquí estaba a la derecha y ahora aquí lo mandé a la izquierda. Entonces, si soy observador, me daré cuenta que la relación que existe entre esta figura de aquí, que acá marqué con una cruz, y esta de aquí que marqué con la palomita, es que entre ellas son enantiómeros también. Si yo observo, veo que son, justamente uno es la imagen especular del otro. Y yo puedo ahora darme cuenta que también la relación que existe entre las dos figuras que están a la derecha es que son diasterómeras entre sí. Y todavía más, puedo observar cuál es la relación que existe entre esta figura que está en la esquina superior izquierda y la que hicimos al último, ¿no? La que está en la esquina inferior derecha. Y me doy cuenta que también son imágenes que de algún modo tienen isomería espacial, pero que no son imágenes especulares. Por lo tanto, aquí la conclusión es que son diasterómeras entre sí también. Entonces, una conclusión que podemos sacar de esta imagen es que una molécula que tenga centros quirales tiene un enantiómero, pero puede tener varios diastereoisómeros, como es el caso que mostramos aquí en este ejercicio. ¿Cuál es la importancia de la quiralidad y los enantiómeros y de los diastereoisómeros? Bueno, del mismo modo en que la mano izquierda se acomoda únicamente en el guante izquierdo o un pie derecho en un zapato derecho, van a existir procesos donde la forma es fundamental para el reconocimiento molecular, particularmente en compuestos biológicos en el organismo. Vamos a tener justamente este reconocimiento molecular y dado que muchas moléculas en el organismo son quirales, pues también tiene que haber esta parte de reconocimiento quiral
por parte de, por ejemplo, fármacos o de metabolitos que consumamos en la dieta. Entonces, por ejemplo, aquí en la mano izquierda encaja perfectamente bien en el guante izquierdo, pero si yo quiero encajar ahora la mano derecha en el guante izquierdo, pues no lo puedo lograr. Lo mismo va a ocurrir a nivel molecular. Por ejemplo, aquí tengo unos potenciales sitios receptores. Imaginemos que este es un sitio receptor, una proteína que tiene una cavidad donde cabe un grupo hidroxilo, una cavidad donde cabe un átomo de hidrógeno y una cavidad donde cabe un átomo de flúor. Y si yo trato de poner esta imagen, pues yo veo que efectivamente el grupo hidroxilo está donde le toca, el átomo de flúor también está donde le toca y el átomo de hidrógeno también está donde le toca. Por lo tanto, aquí el reconocimiento sí existe. Pero si ahora yo trato de hacer el mismo ejercicio con su enantiómero, ya vimos que el enantiómero, por más que yo lo rote, no lo puedo convertir en la imagen original, pues yo no veo que no puedo lograr que empalme o que encaje aquí esta molécula en el sitio donde toca. Quizás pudiéramos decir que aquí sí el hidrógeno está donde le toca, donde le corresponde, pero no ocurre esta situación con el grupo hidroxilo y el átomo de flúor. Por lo tanto, aquí el reconocimiento es deficiente o simplemente no existe. Por lo tanto, podemos decir que lo quiral reconoce a lo quiral y esto va a ser algo muy importante en distintos procesos biológicos sobre todo y también en el diseño de fármacos donde va a existir esta capacidad de selección entre moléculas basadas justamente en sus propiedades quirales. Una forma experimental de reconocer si tenemos un enantiómero es determinando si tiene actividad óptica. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Se dice que una muestra que posee actividad óptica es capaz de desviar la luz polarizada. Esta luz polarizada justamente se genera en un aparato que se llama polarímetro y esta luz polarizada tiene también elementos de quiralidad y como mencionamos previamente, lo quiral reconoce a lo quiral. Este experimento nos va a permitir determinar la rotación óptica de una muestra y que es una propiedad intrínseca de cada enantiómero. Entonces vamos a ver cómo es esto. Aquí tenemos un esquema muy sencillito de cómo está constituido un polarímetro. Entonces tenemos aquí la fuente de luz, tenemos un prisma polarizante que va a dejar pasar únicamente la luz polarizada. Aquí en este caso tenemos el tubo donde se pone la muestra, ahorita lo tenemos vacío y vemos que entonces como no hay ningún elemento capaz de desviar a la luz polarizada, pues me queda exactamente igual como surgió de que salió del prisma y entonces veo que aquí la luz no se desvió, me queda exactamente en 0 grados. Cuando yo veo aquí que tiene 0 grados, me está indicando que no tengo actividad óptica, lo cual, bueno, sería lógico en este caso, porque no tengo una muestra. Pero, ¿qué pasa si ahora yo coloco una muestra? Vamos aquí a representarlo, vamos a colorearlo de color amarillo, vamos a decir que aquí ya llenamos mi tubo con una muestra que tiene un enantiómero, que tiene elementos de quiralidad. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que la luz polarizada va a ser desviada. Aquí lo podemos ver justamente que está desviándose de su eje, aquí lo estamos notando. Entonces aquí que la luz está girando hacia la derecha y entonces esta desviación de la luz polarizada a través de un cierto ángulo le vamos a llamar justamente la rotación óptica. La rotación óptica es exactamente qué tantos grados se desvía la luz polarizada por influencia de esta muestra que tiene elementos de quiralidad y que va a depender justamente del tipo de sustancia que le pongamos. Entonces yo puedo tener aquí sustancias que van a ser capaces de desviar la luz hacia la derecha, como lo estamos viendo aquí en la imagen, pero también puedo tener sustancias que van a desviarlo hacia la izquierda. Entonces a las sustancias que lo van a desviar hacia la derecha, les vamos a decir que son sustancias dextrógiras, y aquellas que lo desvían hacia la izquierda, le voy a decir que son sustancias levógiras. Entonces aquí por convención se asigna que le va a poner un signo positivo, digamos que aquí es fuera 30 grados lo que lo desvía la luz polarizada, entonces le va a poner un signo positivo cuando son muestras dextrógiras y le va a poner un signo negativo cuando son muestras levógiras. Entonces aquí un enantiómero es capaz de desviarlo hacia la derecha y su imagen especular va a ser capaz de desviarlo hacia la izquierda. Justamente esta va a ser la distinción
que voy a tener entre dos enantiómeros, y uno lo va a desviar hacia la derecha y otro lo va a desviar hacia la izquierda. Yo puedo utilizar este elemento de la actividad óptica para reconocer no solamente si tengo una muestra quiral, sino también puedo determinar la pureza óptica que tiene mi muestra. Si yo tengo una muestra que fuera 100% el enantiómero dextrógiro para esta molécula, yo vería que tengo un 30%. Y si yo en mi muestra experimental detecto que tengo, por ejemplo, que tengo más 15 grados, por ejemplo, quiere decir que esta muestra no es ópticamente pura, que tiene una mayor proporción desde luego de la muestra dextrógira, pero que tiene también contaminación por parte de elementos levógiros. Entonces esto me está indicando justamente que no tengo una muestra que es ópticamente pura. Entonces, si aquí lo pensamos un poquito más, ¿qué pasa si yo tengo una mezcla de enantiómeros, donde me da que la rotación óptica fuera cero? Esto me diría que como la rotación óptica es cero, la muestra carece de actividad óptica, y como es de cero, yo puedo decir que tengo la mitad de muestra es dextrógira y la mitad de la muestra es levógira, es decir, tengo una mezcla racémica. Este concepto de mezcla racémica se refiere a aquella mezcla que tiene dos enantiómeros en proporción 1:1. Bueno, pues ahorita vamos entonces a pasar cómo se hace la nomenclatura de estos compuestos quirales. Evidentemente, el estar diciendo siempre que el grupo hidroxilo está viendo hacia atrás o está viendo hacia adelante, pues no es conveniente, porque también va a depender de cómo dibujemos nosotros la molécula. Entonces aquí es necesario contar con una nomenclatura que me permita caracterizar cómo son justamente las configuraciones en estos compuestos quirales. Y la manera que vamos a tener para hacerlo va a ser empleando las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, que fueron tres químicos orgánicos de mediados del siglo XX que tuvieron distintas contribuciones dentro del ámbito de la química orgánica, pero que particularmente aquí vamos a emplear las reglas que ellos desarrollaron. Entonces, vamos a hacer esta configuración de los centros quirales de estas dos moléculas que tengo aquí en la imagen, donde podemos ver que una es el enantiómero de la otra. Como dijimos previamente, simplemente aquí por cambiar cómo está orientado el enlace, que uno lo estoy poniendo en cuña y otro estoy poniendo en líneas punteadas, yo puedo decir que uno es el enantiómero del otro, pero no puedo decir todavía cómo es la configuración. Vamos a ver cómo se hace esto. Con el tiempo uno aprende a hacerlo sin apoyarse en dibujando el átomo de hidrógeno, pero aquí, mientras vamos aprendiendo, es conveniente colocarlo. Entonces vamos a colocar aquí el átomo de hidrógeno, y vean que aquí lo coloqué justamente al contrario de como tenía el centro que me está mostrando, ¿no? Si aquí el grupo hidroxilo lo pusimos hacia adelante, voy a dibujar el átomo de hidrógeno en línea punteada, y en este caso aquí que tengo en línea punteada el grupo hidroxilo, voy a pintar aquí con cuña el átomo de hidrógeno. Entonces esto nos conviene mientras vamos aprendiendo, ya con el tiempo uno aprende a hacerlo de manera más automatizada. Todos los pasos que seguimos a través de las reglas de Kahn, Ingold y Prelog para la asignación de la configuración son los siguientes. Primero, identificar el o los carbonos quirales que yo tenga en la molécula, porque ya vimos que podemos tener más de un centro quiral. Aquí pues fácilmente vemos que estos dos átomos de carbono de la posición 2 serían los centros quirales. Lo siguiente es priorizar los átomos que estén unidos al centro quiral conforme a su número atómico. Ojo aquí, porque no es la prioridad que vimos en las reglas de nomenclatura. Aquí es otro tipo de prioridad que se da con base al número atómico del átomo que está directamente unido al centro quiral. Si estos átomos tienen el mismo número atómico, se va desempatando con los demás átomos que están unidos a este. Entonces es más fácil hacerlo que decirlo. Vamos a desarrollarlo. Entonces aquí vamos a juzgar primero aquí el que tenemos en la estructura de la derecha, perdón, de la izquierda. Entonces aquí en la estructura de la izquierda tengo aquí este carbono, y está unido directamente a un átomo de oxígeno, está unido a un átomo de carbono, a otro átomo de carbono y a un átomo de hidrógeno. De estos cuatro átomos, el que tiene el mayor número atómico sería el átomo de oxígeno, por lo tanto a este le voy a poner la prioridad número 1. Ahora, entre los dos átomos de carbono, el que tenemos aquí y el que tenemos acá a la derecha, pues los dos tienen un número atómico de 6, por lo tanto, pues no están empatados ahí. Entonces yo me tengo que fijar a qué otra cosa están unidos.
Aquí este átomo de carbono, podemos poner aquí esta señalización, está unido con un hidrógeno, está unido con un hidrógeno y está unido con un hidrógeno también. Está unido con 3 hidrógenos. Mientras que este átomo de carbono está unido con un hidrógeno, con otro hidrógeno y con este otro carbono, con este carbono de aquí. Entonces aquí, yo ya aquí hago este desempate, porque aquí este carbono justamente de aquí hace la diferencia con el último átomo de hidrógeno. Por lo tanto, el que tiene mayor prioridad va a ser este de aquí y luego va a ser el de acá, dejando en último lugar al hidrógeno, que es el que va a tener la menor prioridad. Entonces, de esta manera voy a hacer la asignación de prioridad usando las reglas de Kant, Ingold y Prelog. Vamos aquí a borrar mis anotaciones y que aparezcan de manera más bonita en la animación. 1, 2, 3 y 4. La misma situación ocurriría con el compuesto que está a la derecha, no es exactamente el mismo análisis. Entonces ahora lo que voy a hacer es mandar al átomo de menor prioridad, que va a ser el que tenga el número 4 según en el análisis que hicimos en el paso previo, y asignar la configuración si el sentido de la numeración es el sentido de la numeración 1, 2, 3, si es a favor de las manecillas del reloj, se dice que es R, el R deriva de rectus, del latín para derecha, y si es en contra de las manecillas del reloj, se dice que la configuración es S, que deriva de sinister, que quiere decir izquierda en latín. Entonces vamos a hacer esa parte. Entonces aquí, en este caso, para la molécula que tenemos a la izquierda, ya el átomo que tiene la prioridad número 4, que tiene la prioridad más baja, ya está hacia atrás. ¿Cómo sabemos que está hacia atrás? Porque tenemos aquí el enlace en forma de cuña, perdón, de forma de línea punteada, por lo tanto, aquí no hay que hacer nada, simplemente me fijo en cómo está el sentido de la numeración, entonces está a favor de las manecillas del reloj, es decir, omito que está ahí el número 4 y me quedo únicamente con los átomos 1, 2 y 3 y veo que justamente el sentido de la numeración está a favor de las manecillas del reloj y por lo tanto la configuración va a ser R. Pero si ahora me voy con la estructura que tengo a la derecha, pues vemos que tenemos que el átomo de menor prioridad está viendo hacia adelante, lo tenemos en representación de cuña. Entonces aquí tengo que hacer un truco. Y aquí, bueno, podríamos construir el modelo tridimensional usando estos modelos comerciales o los que hacemos en casa, y eso podría ser muy sencillo. Pero como no siempre tendremos acceso a ello, pues entonces vamos a hacer el truco del revés. El truco del revés nos dice que si el átomo o grupo de menor prioridad está hacia adelante, que es justamente el caso que tenemos en la imagen, se asigna la numeración normalmente, pero después la tengo que invertir. Entonces a lo que se refiere es que de momento no le haga caso a que está viendo hacia atrás, y voy a hacerlo normal, lo que está a favor de las manecillas del reloj, y entonces lo voy a asignar como R. Pero como aquí no estoy cumpliendo la condición que me dicen las reglas de Kant, Ingold y Prelog, entonces lo que yo digo es, bueno, es aparentemente R, pero como no estoy cumpliendo las reglas de Kant, Ingold y Prelog, entonces tiene que ser la contraria, ¿no? Ahora sí que si no es Chana es Juana, entonces tiene que ser S, ¿no? Justamente porque no hice el cumplimiento de las reglas de Kant, Ingold y Prelog, pero es un truco que nos puede ser bastante útil. Para dar el nombre, usando ya teniendo la combinación de las reglas de Canning y Prelog, usamos las mismas reglas que vimos en el video de nomenclatura de prefijo, raíz, más insaturación, más sufijo, pero colocando antes del nombre entre paréntesis, la posición donde tengo el centro quiral y la configuración que tiene ese centro quiral. Entonces, para el caso de la molécula de la izquierda, tenemos que la configuración es R, hacemos la numeración como lo hicimos para el tema de nomenclatura, en este caso me queda de izquierda a derecha, entonces me queda que el átomo de carbono número 2 es R, entonces pongo que configuración es entre paréntesis 2R, prefijos no tiene porque no tengo ningún otro sustituyente, la raíz es pent porque tiene 5 átomos de carbono, insaturaciones no tengo, entonces tengo que ocupar la del alcano, entonces an, y el sufijo 2-ol porque es el alcohol, el grupo funcional prioritario, y está colocado en la posición 2. Entonces el armado del nombre me queda 2R pentan 2-ol. Y haría exactamente el mismo análisis para el enantiómero. Entonces vemos aquí nuevamente que para el enantiómero se cambia la configuración. Si la estructura original
tiene configuración R, el enantiómero va a tener configuración S, como lo vemos aquí en este ejercicio. Aquí, si tengo ya el dato de cómo me quedó la rotación óptica, se puede poner también dentro del nombre, se pone entre el nombre y la posición más configuración, de esta manera como vemos aquí en la imagen, que en este caso el 2R pentando sol es levógiro, y entonces voy a ponerle aquí el signo menos, y para el caso del isómero, del enantiómero, pues tendría que ser dextrógiro, porque justamente es el enantiómero, y entonces lo tengo aquí con signo positivo. Aquí algo importante decir es que la configuración R y S no está directamente ligada con si es dextrógiro o levógiro. Podríamos pensar erróneamente que porque es R y R es hacia la derecha, debe ser dextrógiro, y no es cierto. Vean que en este caso aquí el pentanol, a pesar de que es configuración R, no tiene nada que ver con si es levógiro o dextrógiro. Eso se tiene que hacer de manera experimental. Aquí podemos hacer otros dos ejemplos más. Tenemos aquí un ácido carboxílico a la izquierda y tenemos un compuesto cíclico a la derecha. Entonces vamos a ver cómo se asigna. Se asigna exactamente igual. Primero identificamos los centros quirales. Hacemos la asignación de prioridades conforme a las reglas de Kahn, Ingold y Prelog. Aquí, en este caso, para este átomo de carbono, el primero, vamos a hacer prioridad 1 para el oxígeno. Y aquí, entre los dos átomos de carbono, hago el mismo ejercicio. Este átomo de carbono está unido a un oxígeno, que sería este. Y cuando tengo un doble enlace, se pone dos veces. Está unido dos veces a un oxígeno. Y este átomo de carbono de aquí está unido a este átomo de carbono, que sería un átomo de carbono, y está unido a otro átomo de carbono. Tres veces, ¿no? Entonces aquí ponemos tres veces. Aquí el número atómico del oxígeno le gana al del carbono, por lo tanto el ácido carboxílico, bueno, el átomo de carbono del ácido carboxílico tiene mayor prioridad que el del alquino. Por lo tanto, la prioridad se asignaría de esta manera: 1, 2 y 3, 1 para el grupo hidroxilo, 2 para el carbono del ácido carboxílico y 3 para el alquino. Voy a borrar aquí los garabatos que hice. Y entonces me queda 1, 2 y 3. Aquí en este caso, como ya el grupo hidroxilo está viendo hacia el frente, el átomo de hidrógeno que no pintamos me quedaría ya viendo hacia atrás. Vamos a pintar para que vamos aprendiendo. Y entonces me queda aquí que no tengo que hacer el truco del revés. Y entonces me queda aquí en configuración R, porque está en sentido de las manecillas del reloj. Si ahora yo me voy con el otro centro quiral, está unido aquí con un átomo de nitrógeno, con un átomo de carbono de nitrilo y un átomo de carbono de alquino. Aquí el de mayor prioridad sería el nitrógeno, que tiene el mayor número atómico, y entre los dos átomos de carbono restantes, aquí voy a pintar también el átomo de hidrógeno, que está en forma de cuña. Entonces, entre los dos átomos de carbono, el carbono del nitrilo estaría unido con un nitrógeno tres veces, porque está unido con un triple enlace. Y aquí este átomo de carbono está unido con un triple enlace a otro átomo de carbono. Por lo tanto, por la misma razón que hicimos para el caso del ácido carboxílico y el alquino, en este caso el carbono del nitrilo tiene mayor prioridad que el del alquino. Pues voy a poner el número 2 al nitrilo y el número 3 al del alquino. En este caso sí tengo que no se cumple la regla de Kahn, Ingold y Prelog, de que el átomo de menor prioridad, que sería en este caso el hidrógeno, me quedo viendo hacia adelante. Entonces, por lo tanto, aquí tengo que aplicar la regla del revés. Entonces, aquí hago el sentido de la numeración, me queda 1, 2, 3 en contra de las manecillas del reloj. Entonces sería S, pero es aparentemente S porque no cumplí la regla de Kahn, Ingold y Prelog. Entonces, si no es Chana, es Juana. Por lo tanto, la configuración correcta de este centro sería R. Entonces, ya para el armado del nombre, me quedaría que es un ácido carboxílico de 5 átomos de carbono. Lo tenemos ya la numeración. Entonces, la configuración me quedaría que es 2R, 5R. Los prefijos serían: en la posición 5 tengo una amina, en la posición 5 también tengo un nitrilo, y en la posición 2 tengo un grupo hidroxi, tengo el alcohol. La raíz es pent porque tiene 5 átomos de carbono.
En el átomo de carbono número 3 tengo una insaturación de alquino, entonces le pongo 3-in. Y el sufijo tengo que emplear el ácido primero y la terminación oico. Entonces el nombre completo de esta estructura sería que es el ácido 2R5R, 5-amino, 5-ciano, 2-hidroxipent, 3-inoico. Entonces, pues este es un ejemplo un poquito más complejo que el anterior, pero vean que no importa si tenemos más de un centro quiral, se siguen haciendo los mismos análisis, pero se va tratando cada centro quiral de manera individual. Yo puedo hacer exactamente lo mismo con el compuesto cíclico. Identifico primero los centros quirales, que ahí les puse ahí el asterisco. Hago la asignación de prioridades por Canning y Prelog. En este caso el cloro tiene mayor número atómico que el átomo de oxígeno, por lo tanto le gana en prioridad en las reglas de Canning y Prelog. Y aquí tenemos para los dos átomos de carbono que se hizo exactamente el mismo análisis de ver a qué más están unidos, ¿no? Aquí el átomo de carbono que puse aquí con 3 y 4 tiene exactamente, están unidos igual con grupos, con átomos de hidrógeno, con dos átomos de hidrógeno, pero en el caso del que tenemos con 3 está unido con un átomo de carbono que está unido al grupo alquino, ¿no? Por eso va a ganar en prioridad el grupo metileno que está marcado con el número 3. Y aquí tenemos otra situación. Nuevamente aquí a lo mejor tener el modelo tridimensional sería muy práctico, pero no siempre tendremos acceso a ello. Y entonces aquí se hace el truco del intercambio. Si el átomo o grupo de menor prioridad está sobre el plano, que es el caso que tenemos justamente en esta estructura, vemos que el que tiene menor prioridad es este átomo de carbono. Entonces aquí me quedó sobre el plano, no lo tengo yendo hacia adelante, sino me quedó sobre el plano. Lo que voy a hacer es intercambiarlo con el que está viendo hacia atrás y asigne como quedó. Y después cambie la configuración como en el truco del revés. Aquí voy a aislar únicamente la parte de arriba. Entonces aquí voy a resaltar en color amarillo justamente el enlace que puse aquí. Y el que tenemos que está viendo hacia atrás es justamente el átomo de cloro. Entonces lo que yo voy a hacer es intercambiar, voy a poner ahora el cloro en donde estaría el SH2 que marqué en amarillo, y el SH2 en amarillo lo voy a poner donde estaba el cloro. Entonces van a quedar así, y ahora sí ya tengo asignado hacia atrás el de menor prioridad. Entonces ya aplico la regla de Canning-Prelog de manera normal. En este caso me queda R, pero como yo hice este truco del intercambio, entonces tengo que cambiar la configuración, como le hice en el truco del revés. Entonces aquí, como quedó configuración R, digo que es aparentemente R porque hice este truquito del intercambio, y entonces la configuración real es S. Entonces la configuración de ese átomo de carbono sería S. Y aplicaría el mismo análisis para el otro centro quiral, y me quedaría 1, 2, 3. Aquí en este caso el átomo de hidrógeno sí lo tengo hacia atrás, aquí no hay problema. Entonces me queda en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto también es S. Aquí como no hice ningún truco ni nada, entonces se asigna la configuración directamente como sale. Y entonces ya hago la construcción del nombre. La configuración es 1S3S, prefijos 1-cloro, 3-propin, 1-in, 1-il. Tenemos que la raíz es ciclo X, porque es un compuesto cíclico. No tenemos dobles enlaces dentro del ciclo. Tenemos en una cadena hija, pero no tenemos dentro del ciclo, por lo tanto ocupo la insaturación AN de alcano y sufijo 1-ol para indicar que tengo el alcohol en la posición 1, y entonces el nombre del compuesto es 1S3S, 1-cloro, 3-prop, 1-in, 1-il, cicloxan 1-ol. Para hacerlo en el caso de las estructuras de Fischer es muy sencillo. Aquí lo único que hay que recordar es que los átomos o grupos que están sobre las líneas horizontales están hacia adelante. Entonces, si el grupo de menor prioridad está sobre un enlace horizontal, tengo que aplicar el truco del revés. Entonces vamos a hacerlo con esta estructura que tenemos aquí. Entonces tenemos aquí primero la asignación de prioridades. Entonces al átomo de oxígeno le puse el número 1 porque tiene el mayor número atómico. Entonces estoy juzgando este centro quiral. Y entre el átomo de carbono que tengo aquí del ácido carboxílico contra este que está unido al grupo hidroxilo, gana el que tiene la unión con dos átomos de oxígeno, por eso le di el número 2. El otro átomo de carbono me quedaría con el 3, y el de menor prioridad es el hidrógeno. Entonces aplico las reglas de Canning y Prelog de seguir la numeración 1, 2, 3.
y en este caso me queda en contra de las manecillas del reloj, entonces sería S. Pero como aquí en esta representación de Fisher, lo que está en línea horizontal está viendo hacia mí, y el de menor prioridad justamente estaría viendo hacia mí, no estoy cumpliendo con las reglas de Canigol y Prelog, entonces digo que es aparentemente S, porque aplico el truco del revés, y me queda que entonces la configuración real es R. Ahora, si me voy con el otro centro quiral, que voy a poner aquí marcado de color verde, que sería este de acá, pues ya hago la asignación, me quedaría 1 para el átomo de oxígeno que tengo acá. Entre los dos átomos de carbono gana el del ácido carboxílico. Luego quedaría este otro átomo de carbono con el número 3 y el hidrógeno con la menor prioridad. Entonces otra vez tengo que ocupar la regla del revés porque el hidrógeno me quedó viendo hacia mí. Me quedaría 1, 2, 3. Me quedaría que sería S porque está en contra de las manecillas del reloj. Pero como tengo que aplicar la regla del revés, entonces aparentemente S y en realidad es R. Entonces la configuración de estos centros en realidad son 2R y 3R. Entonces aquí en la asignación de la configuración en las estructuras de Fisher es bastante sencillo. Aquí esta estructura está bastante interesante para hacer justamente el ejercicio de encontrar cuántos enantiómeros y cuántos diastereoisómeros puedo hallar. Entonces vamos a verlo porque aquí nos va a decir una advertencia. Cuidado con las estructuras meso. Aquí este ácido, que es el ácido 2,3-hidroxibutandioico, va a tener justamente en alguno de sus isómeros espaciales, va a tener esta situación de presentar una estructura meso. Entonces aquí, si yo dibujo el enantiómero de esta estructura, tendría que dibujar la imagen especular exactamente. Entonces me quedaría de esta manera. Entonces aquí la configuración de los átomos de los átomos quirales, de los centros quirales sería 2S y 3S, tengo que cambiarlas, ¿no? Ahora si yo planteo el diastereoisómero, tengo que cambiar únicamente uno de los dos, entonces voy a mantener constante el de la posición 2 y voy a variar el de la posición 3 para tener el 2R y el 2S. Entonces estos son diastereómeros entre ellos. Ahora yo planteo el enantiómero de esta última estructura desde la esquina inferior izquierda y lo planteo acá y entonces veo que es diasterómero las dos estructuras que están a la derecha. Entonces aquí todavía todo va muy bien. Y si hacemos la analogía con el ejercicio que hicimos hace algunas diapositivas, pues yo pensaría que entonces estos son enantiómeros. Pero aquí, ¿realmente son enantiómeros? Aquí lo que tenemos que hacer es recordar que una de las cosas que nos dicen las reglas de quiralidad es que no puedo encontrar operaciones de simetría. Y entonces si yo me fijo en estas estructuras, yo puedo identificar que hay un plano de simetría. Si yo pinto aquí este eje, que pinta aquí líneas punteadas, yo me doy cuenta que lo que está en la parte de arriba es igual a lo que tengo en la parte de abajo. Si lo quieren ver así, es como si la dibujara en un papel y yo hiciera un doblez exactamente aquí donde puse la línea punteada. Entonces, esto me está demostrando que esta estructura en realidad no es quiral, porque está presentando este plano de simetría. Más aún, si ahora yo me voy a la estructura que es su supuesto enantiómero y la giro, voy a girar la molécula sobre este eje y lo voy a girar en este sentido, como si le diera la vuelta, pues yo tendría ahora que me quedó exactamente la misma estructura, si se dan cuenta. Entonces, por lo tanto, estas estructuras entre ellas no son enantiómeras, sino en realidad son la misma estructura. Entonces aquí hay que tener cuidado con esas estructuras meso porque nos pueden hacer caer en algunos errores. Finalmente, cerremos el video con lo que sea la isomería cis-trans. Entonces aquí en la isomería cis-trans es un tipo particular de isomería que se va a presentar en los átomos que van a tener dobles enlaces, es decir, en los átomos de carbono que tienen hibridación sp2. Entonces vamos a hacerlo aquí con este alqueno que tenemos aquí, que tenemos que tiene un átomo de cloro y un grupo amino. Entonces voy a tratar de plantear su enantiómero, pero en realidad no son enantiómeros, porque yo puedo hacer que si giro sobre este eje y lo giro de esta manera, yo tengo exactamente la estructura original. Por lo tanto, no es que sean enantiómeros, son la misma estructura.
Si ahora yo quiero plantear el diastereoisómero de esta estructura original, solamente voy a cambiar de posición alguno de los dos átomos. Entonces voy a cambiar en este átomo de carbono, voy a poner hacia arriba al hidrógeno y hacia abajo a la amina. Me queda de esta manera. Y entonces estas estructuras son diasteroméricas entre sí. Y aquí sí no hay ninguna operación de giro o de reflexión que me dé la estructura original. Si yo planteo el enantiómero de esta estructura, pues también tengo la misma situación que vi arriba. No son enantiómeros, son la misma estructura, porque si yo planteo este eje y lo giro sobre este mismo, pues voy a tener la estructura original y pues también son diasterómeros en las estructuras de la derecha. De tal suerte que yo puedo ver que aquí hay dos estructuras que son equivalentes. Por lo tanto, solo tengo dos estructuras que son diferentes, que serían estas dos de aquí, cuya relación es que son diasterómeros entre sí. Entonces, alrededor de un doble enlace solo va a ser posible establecer diastereoisómeros y en particular a este tipo de isomería se le conoce como isomería cis-trans o isomería E y Z, que vamos a ver de dónde viene eso de E y Z. Entonces, para hacer aquí la asignación de configuración de este doble enlace se siguen también de algún modo las reglas de Canning y Prelog. Entonces, lo que vamos a hacer es primero partir a la mitad el doble enlace. Lo que me refiero a compartir a la mitad del doble enlace es así, como lo estoy poniendo en la imagen, una línea punteada que va a partir a un carbono sp2, perdón, lo va a separar del otro carbono sp2. Voy a asignar la prioridad de los átomos según las reglas de Canning y Prelog, pero del de la parte izquierda y el de la parte derecha. Entonces, por ejemplo, aquí voy a asignar quién tiene mayor prioridad entre el cloro y el hidrógeno. Pues obviamente tiene mayor prioridad el cloro. Y lo mismo hago con las que están hacia la derecha. Entonces aquí la amina le gana el nitrógeno le gana al hidrógeno. Me quedaría 1 y 2. Y lo mismo hago con la estructura diasteromérica de la derecha. 1, 2, el cloro le gana al hidrógeno y el nitrógeno le gana al hidrógeno. Entonces, si los átomos de mayor prioridad están juntos, como es el caso de la estructura de la derecha, perdón, de la izquierda, aquí tenemos que están juntos los dos átomos de mayor prioridad, decimos que la configuración es cis. Por lo tanto, aquí el nombre para este compuesto sería cis, 2-cloroetén, 1-amina. Porque la configuración de ese doble enlace va a ser cis. Y si están opuestos, como es el caso ahora sí de la estructura de la derecha, que tenemos aquí el cloro de mayor prioridad que está opuesto al grupo amino que está a la derecha, entonces la configuración es trans y entonces el nombre del compuesto es trans 2-cloroetén 1-amina. Estos términos de cis y trans aplican cuando dos de los sustituyentes van a ser de tipo hidrógeno. Pero si no hay hidrógeno o solamente uno de los sustituyentes del doble enlace va a ser hidrógeno, se prefiere la terminología E y Z, que es más general e incluso podríamos no usar el cis y trans, aunque de manera coloquial es más frecuente encontrarlo, pero podríamos usar para todos los casos la terminología E y Z. Entonces se siguen básicamente las mismas reglas. Lo único que va a cambiar es que si los que tenemos juntos están, en lugar de llamarles cis, les voy a poner que la configuración es Z, que eso de Z viene del alemán zusammen, que quiere decir juntos. Y si están opuestos, es decir, que si fueran en relación trans, como lo vimos en la lámina anterior, puede decir que la configuración es E, que viene de Entgegen, que quiere decir separados en alemán. Y aquí para la nomenclatura se antepone entre paréntesis la posición y configuración del doble enlace. Entonces vamos a hacerlo. Primero partimos a la mitad, el doble enlace como vimos anteriormente, y voy a asignar la prioridad conforme a las reglas de Canning y Prelog por número atómico. El cloro le gana al hidrógeno y del otro lado el nitrógeno le gana al carbono. Aquí vean que no estoy considerando el aldehído. Aquí es nuevamente importante recordar que no es la prioridad de la IUPAC, es la prioridad con base en las reglas de Canning y Prelog, que nos dicen que es con base en el número atómico del átomo que está directamente unido al carbono que estás juzgando. Aquí el átomo que está directamente unido es el nitrógeno y aquí el que está directamente unido es el carbono, no el oxígeno. Por eso en prioridad va a ganarle la amina al carbono.
Y aquí hay un truquito que también me parece muy simpático. Y vamos a hacer la alineación en la estructura de la derecha. Y un truquito muy simpático es trazar líneas en sentido 2-1, 2-1. Entonces voy a hacer eso. Entonces aquí del 2 me voy hacia el 1 y luego me voy al 2 del otro lado y luego al 1. Entonces vemos que lo que se dibujó es una Z, por lo tanto aquí la configuración sería Z para ese doble enlace, entonces ese enlace sería Z, y ahora si lo hago para la estructura de la derecha, voy igual 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, y entonces me quedaría que aquí la configuración es E, y entonces tendría aquí para este caso que es, el compuesto se llamaría 2Z, 2-amino, 3-cloro, prop, 2-enal, y para el caso del diastereoisómero sería 2E, 2-amino, 3-cloro, prop, 2-enal. La asignación de configuración RIS y EIZ se pueden combinar en una sola estructura, como puede ser el caso de este monstruito que tenemos aquí, de este ácido carboxílico, y yo puedo hacer la combinación de ambas asignaciones en esta sola molécula. Entonces, primero identifico los centros quirales, aquí solamente voy a tener uno, que sería este de aquí. Aquí vamos a pintarle el hidrógeno porque todavía nos falta más callito, le pintamos el hidrógeno. Y entonces me queda aquí la configuración 1, 2 y 3. Me queda 1 para el átomo de oxígeno, luego 2 para el átomo de carbono del ácido carboxílico y 3 para el del alqueno. Como aquí el hidrógeno ya está viendo hacia atrás, que es el de menor prioridad, no hay ningún problema. La configuración va a ser R y no tengo que hacer, como no use ningún truco, entonces se deja normalmente así la configuración R. Ahora si me voy con el doble enlace, pues hago igualmente, lo parto a la mitad, hago la asignación de prioridades. De este lado el mayor prioridad sería el carbono, de este lado el hidrógeno, y de este lado el carbono, y de este lado el hidrógeno. Entonces hago el truquito que dijimos de 2, 1, 2, 1. Entonces me quedaría del 2 al 1, luego al 2 del otro lado, y luego al 1, y se me dibujó una E. Por lo tanto aquí sería de configuración E en doble enlace. Y para el otro doble enlace hago exactamente lo mismo. Voy a borrar aquí los números de la configuración del alqueno para que no me confundan. Pues aquí voy a ponerle mi línea que parte al doble enlace. Y voy a hacer la asignación de prioridades. Entonces me quedaría el oxígeno le gana al carbono de este lado. Y de este lado el carbono le gana al hidrógeno. De este lado me quedaría 2, 1, 2, 1. Entonces 2, 1, 2, 1. Y entonces me dibujó una Z. Y por lo tanto la configuración de ese doble enlace será Z. Entonces aquí, como ya hice mucho rayonero, voy a dibujar nuevamente la estructura. Voy a poner aquí las configuraciones que me salieron. Y ya simplemente asigno el nombre. Quedaría que es un ácido carboxílico de 7 átomos de carbono. Y entonces me queda que la configuración es 2R, 3E, 5Z. Aquí en este caso sí lo voy a poner en el orden en el cual aparecen los átomos. Los prefijos en orden alfabético, como ya platicamos. 2-hidroxi, 6-metoxi. En este caso coincidió que también fueran en el orden de aparición. La raíz EP, porque tiene 7 átomos de carbono. Mi saturación tengo 2 alquenos, entonces tengo que ser 3,5-dien. Y empleo el sufijo de los ácidos carboxílicos, que es ácido, y la terminación oico. Entonces el nombre del compuesto será el ácido 2R, 3E, 5Z, 2-hidroxi, 6-metoxi, hepta, 3,5-dienoico. La isomería E y Z también es muy importante porque al igual que la configuración R y S va a tener un fuerte impacto en la forma de las moléculas y esto a su vez en sus propiedades físico-químicas y en el reconocimiento molecular, al igual que vimos con el R y Z, con el R y S, perdón. Aquí el ejemplo típico son los ácidos grasos cis y trans, que aparte son conceptos que nos han metido bastante en la publicidad. Entonces aquí justamente ya sabemos que los ácidos saturados y también los ácidos trans pues están asociados con algunos marcadores de riesgo cardiovascular, entonces por lo tanto no se recomienda su ingesta de manera excesiva y también va a tener relación importante con algunas propiedades físico-químicas, como por ejemplo el punto de fusión, el ácido esteárico, que es el ácido graso de 18 átomos de carbono,
tiene un punto de fusión de 69. La presencia del doble enlace baja para el ácido elaídico su punto de fusión, que tiene 45, y para el ácido oleico el punto de fusión todavía baja más, hasta 15 grados centígrados. Entonces todo esto se va a deber justamente a las interacciones intermoleculares que van a tener las propias moléculas entre ellas, que van a hacer justamente que tengamos esta variación en los puntos de fusión. Y en cuanto a la parte de los marcadores de riesgo, justamente el cómo está el reconocimiento molecular, algunas propiedades de reactividad que tienen también los dobles enlaces cis y trans, también van a ser importantes para justamente poder entender por qué son marcadores de riesgo cardiovascular. Finalmente, la isomería cis y trans en sistemas cíclicos también se va a presentar debido a que van a estar más restringidos en cuanto a su libertad de giro en comparación a los compuestos de cadena abierta. Entonces aquí vamos a hacer el ejemplo con estos dos compuestos, con el 2-metilciclopentan 1-ol y con el 2-clorocicloxan 1-ol. Entonces aquí en el caso para la primera estructura tenemos que los dos grupos funcionales que están sobre el compuesto cíclico están viendo hacia nosotros, los dos están orientados hacia nosotros en la misma dirección, y cuando tenemos esta situación decimos que va a ser isomería de tipo cis. Si hacemos aquí la construcción del modelo tridimensional, vamos aquí a hacerla. Entonces voy a poner en un carbono de los que tenemos aquí en el compuesto cíclico, voy a poner hacia adelante al grupo hidroxilo, acercándose hacia nosotros, y el grupo metilo también acercándose hacia nosotros. Entonces aquí, si yo roto un poco la molécula, me doy cuenta que tanto el grupo hidroxilo como el grupo metilo quedan del mismo lado, como fuera el caso de un doble enlace de tipo cis, lo cual pues, nos permite entender por qué se presenta este tipo de isomería. Y al no tener tanta libertad de giro como una cadena abierta, digamos que está más restringido a estar en esta posición de tipo cis. Y la misma situación lo tendría en el caso del anillo de 6 miembros, pero en este caso, al tener opuestos, como está la dirección del grupo hidroxilo que está hacia atrás y el átomo de cloro que está hacia adelante, en este caso aquí la disposición es de tipo trans. Entonces, si yo hago aquí también aquí el modelo tridimensional, vamos a hacerlo. Aquí voy a girar tantito el anillo de 6 miembros para mostrar justamente dónde voy a poner el grupo hidroxilo alejándose de nosotros, y voy a poner el átomo de cloro, voy a poner aquí el hidroxilo que está hacia atrás de nosotros, está alejándose de nosotros, y el átomo de cloro acercándose hacia nosotros, como lo podemos ver. Y si yo roto un poquito la molécula, me doy cuenta justamente cómo quedan opuestos el átomo de cloro y el grupo hidroxilo. Otra cosa que podemos ver aquí en la figura es justamente cómo no nos queda como plano completamente el sistema de 5 miembros, ni tampoco el de 6 miembros, sino como que quedan un poquito deformados. Entonces, el por qué quedan así como un poquito deformados va a ser justamente el tema del siguiente video, cuando empecemos a ver conformación. Empezaremos viendo conformación en cadena abierta, y después vemos cómo son los cambios conformacionales en los compuestos cíclicos. Pero para este video pues creo que ya cubrimos bastante. Aquí solamente hay una recomendación: ejercicios, ejercicios, ejercicios de asignación de configuración de centros quirales. Es la mejor manera para ir empezando. Siempre tener un modelo ayuda bastante, y ya con un poco de práctica no será necesario. Así es que sin más, pues con esto cerramos el video. Espero que les haya gustado, que les haya resuelto sus dudas, y si se las amplió, pues pueden dejar aquí abajo un mensajito o bien a través de mi correo electrónico, y hasta luego.